Muchísimas gracias, Ricardo, por estar compartiendo un poco sobre tu vida con nosotros en nuestro programa. Bueno, cuéntame un poco, ¿cómo y dónde conociste a tu esposa? Muchísimas gracias por la invitación. De verdad, para mí es un placer estar aquí, casi que en casa. ¿Cómo conocí a mi esposa y dónde? Eh, la conocí en el ITV, aquí en el ITV, y nos fuimos conociendo más en una producción, en la primera gran producción en la que estuve, que fue Fanaticada. Estuvimos en Candela, compartimos elenco ahí con Adriana Bowen en Candela, de ahí nos fuimos a Fanaticada, y bueno, fue todo un proceso ahí que nos conocimos y pasaron las cosas. Uno nunca planifica las cosas y creo que cuando pasan así es muchísimo mejor. Y como toda relación, comenzamos solo como novios mucho tiempo, y bueno, después ya nos casamos y tenemos una nena de 3 años, así que todo bien. Si Andrea no hubiese sido actriz, ¿tú crees que la relación haya funcionado de la misma manera? No sé, bueno, mi ex no era actriz. Yo siempre decía como que, ¿cuál es la novia perfecta para un actor? Si alguien que esté en el medio o alguien que no esté en el medio. Pero lo pude experimentar y pude tener la respuesta a eso. Yo creo que la persona que no está en el medio jamás te va a entender cómo es tu oficio, cómo es tu trabajo, y la persona que está en el medio tampoco. O sea que realmente no hay una fórmula de eso. O sea, ¿Te sientes más conectado que tu esposa sea actriz también? O sea, sí, ¿Comparten lo mismo? por alguna razón sí, porque podemos conversar del trabajo. Y claro, ella también conoce cómo es mi trabajo, yo también conozco cómo es su trabajo, y nos damos consejos, a diferencia de que cuando tienes una pareja que no tiene nada que ver al círculo, entonces lo único que hará es como escucharte, y sí, sí, es verdad, sí, bueno, puede ser, pero jamás puedes ir ni tú tampoco a aconsejar en su campo laboral, porque no conoces nada. Pero como te digo, no hay una fórmula, no es que lo mejor es que tu novia o tu esposa sea de otro lado, no, porque los problemas son aquí donde sea, los conflictos entre parejas, entre relaciones humanas, es aquí donde sea, y como estés en cualquier contexto y en diferentes culturas y bueno, bla, bla, etcétera, etcétera. Lo único que hay que hacer es aprender a llevar la relación y a tener que ceder también muchísimas veces. ¿Qué sientes al compartir la mayor parte de tu trabajo con tu esposa? Eh, 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 a ver, me gusta bastante compartir todo el tiempo con mi esposa. Todo el tiempo, de hecho, todo el tiempo estamos compartiendo, porque por ejemplo, obviamente, cuando yo escribo, cuando escribo algo, siempre estoy pensando en ella, si se ajusta al perfil que estoy escribiendo, o a veces escribo algo para ella. Entonces a mí me encanta trabajar con ella. Ella me dice que yo soy un poco duro con ella, que soy un poco intenso en cuanto a mi trabajo puede ser, porque, porque hasta yo a veces me sorprendo de ciertas situaciones en las que, bueno, no sé, mi carácter es duro, es fuerte, pero he tratado de como llevar eso, porque sí me ha traído a veces un poco de conflictos conmigo mismo más que con otras personas, pero no, me encanta trabajar con ella todo el tiempo, y cuando sale la oportunidad, pues estamos ahí trabajando. ¿Se te ha hecho o se te haría difícil ver a tu esposa en una escena de amor con otra persona? Eh, no, no, o sea, eso depende. Yo siempre, todo el mundo, a veces, claro, es una pregunta como de cajón eso, ¿no? Siempre preguntan, y vos, y cuando ves a tu esposa besando con otra persona. Yo creo que el asunto tiene que ser, bueno, si yo me llegaba a molestar si es que el asunto no es profesional, si realmente no es justificado en la escena que den un beso, que se den un beso, o que enseñen algo, porque como yo también soy director, sé hasta qué momento uno puede ceder con la escena, qué uno puede extender o mostrar en la escena. Entonces a veces digo, claro, eso no tiene sentido que enseñes el cuerpo, que enseñes por parte de tu cuerpo, si la escena no lo pide, o no pide que se den un beso. ¿Para qué lo vas a hacer? Entonces, pero bueno, hay cosas que se pueden ir midiendo, pero no me molesta siempre y cuando sea totalmente profesional de lado y lado, obviamente, ¿no? Y que no traten de aprovecharse, porque claro, a veces y lo que yo siempre trato de decirle a Adriana, y ella es profesional y lo sabe también, pero es que siempre hoy uno tiene que medir con quién trabaja y qué es lo que hace, ¿no? No simplemente por exponerse en televisión, tienes que enseñar esto, bueno, yo lo hago. No, tienes que cuidar mucho tu carrera y eso, que te respeten. ¿Qué es lo más difícil que te ha tocado durante toda la trayectoria de tu vida? Lo más difícil en cuanto a laboralmente o personalmente. Personal. Personalmente, primero descubrí la faceta de papá, que es increíble.
uno no sabe qué es ser papá hasta que realmente tienes a tu hijo en tus brazos. De hecho, cuando mi esposa estaba embarazada, estuvo, claro, 9 meses embarazada y yo decía, yo voy a ser papá, sí voy a ser papá, pero no sentí realmente esa nota humana por naturaleza que una vez que agarré a mi hija en los brazos, fue una nota como que un cenital se prendiera ¿Qué fue encima lo que de mí. sentiste cuando viste a tu hija así? O sea, se me salieron las lágrimas, Así, se me salieron las lágrimas, o sea, Dios fue mío. increíble, es como decir, en serio pasó esto, o sea, cómo es cuando uno comienza a cuestionarse tantas cosas de la vida, la naturaleza, es increíble, en cuestión de segundos. Y después la vida cambia, sí, la vida cambia. Y ¿qué fue la parte más difícil en mi parte personal? Es que como despegarme del Ricardo, o sea, no fue difícil, sino más bien conocer todo este proceso. Y por ejemplo, ya cuando me tocaba viajar por algún tipo de trabajo, era como dificilísimo despegarme de mi hija, despegarme de mi familia, decir, wow, esto no puede ser, ¿qué pasa si llego a viajar por años o no? Solo pensar en eso me da muchísimo temor. Alejarme de mi hija, eso es algo que no podría aceptarlo nunca. No sé, si llega a pasar una oportunidad en que tengo que viajar, pues tendría que llevarme a toda mi familia, pero no podría alejarme de mi hija. ¿Y te gustaría que tu hija siga tus pasos? Sí, pero no es como una obligación. Si ella al final me dice, nada, papi, quiero ser veterinaria, pues bueno, la deshonra a la familia, está bien, no pasa nada, no pasa nada, pero sí trato que le guste un poco, porque igual papá, mamá, en trabajo, similares, entonces Sí. tiene que de alguna forma gustarle, ¿no? Bueno, hay casos, conozco casos que los hijos no quieren saber nada de teatro, de televisión, de cine, porque sus padres están todo el tiempo en ese ambiente. Entonces, pero por ejemplo, mi hija ya ha hecho 2 comerciales, por ahí hizo fotografías para una marca, va a todas las obras de teatro, ya tolera un poco más las obras de teatro, ya las puede ver con más tiempo. Entonces antes, claro, una bebé, no podía disfrutar nada, pero ahora disfruta mucho más, me pregunta todo el tiempo cosas de mi trabajo, te vas a ensayos, la obra, que no sé qué cosa, entonces son cosas que voy a ir descubriendo si le va a gustar o no, pero al final del camino ella va a ser la que decida sobre su vida, porque siempre predico algo que no hay nada peor que no hacer lo que te encanta en tu vida, sino hacer algo que te obliguen, es horrible, entonces no tiene sentido la vida, ¿vivir para qué? Para vivir vida de otros. Gracias Ricardo por estar compartiendo un poco sobre tu vida con nosotros en nuestro programa. Mañana podrán compartir con nosotros un poco más.